En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas y bienvenidos a esta Escuela de María de hoy, 12 de octubre de 2022, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Pilar de Zaragoza. Fue la primera aparición de la Virgen María en el mundo después de que vino aquí a la tierra, porque la primera aparición está en el Apocalipsis, capítulo 12, en el cielo. Pero San Santiago estaba en Compostela, estaba muy triste, le estaba yendo mal, y la Virgen, estando viva, se le apareció y lo animó mucho, inclusive le dejó en ese pilarcito una imagen, y fue la primera aparición de la Virgen del Pilar, patrona de España, que por alguna razón interesante se dio la coincidencia, feliz coincidencia, que los españoles con Cristóbal Colón llegaron un 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, a América, y llegó la evangelización a América. Así que, Madrecita, a ti, con San José, con los ángeles y los santos, les pedimos que rueguen al Espíritu Santo para que este tema sea muy lindo para todos nosotros, de gran provecho. Y como tú, Espíritu Santo, has querido que la Madre nos enseñe en Medjugorje a orar con el corazón en grupos. Muy bien, entonces, gracias por estar aquí de nuevo. Les confieso que estando en Medjugorje en septiembre del 2001, la Virgen nos dio ese mensaje para los grupos de oración, y por eso yo lo tomé como parte de mi vocación en la vida, los grupos de oración. Y lo que vamos a continuar viendo hoy, del tema de la semana pasada, es tal vez lo más fascinante que hay de los grupos de oración. Voy a ponerles entonces esta presentación. Y vamos a hablar de la Virgen, nos enseña a orar en grupo, con el corazón, en grupos cerrados, y también vamos a terminar un poquito el tema de la semana pasada de los grupos abiertos. En esta foto está el grupo del Centro María Reina de la Paz de Medellín. Inclusive ahí tenemos al principio en el frente, uno que tiene una camiseta con una gorra roja y azul, ya está en el cielo, Roberto. Tenemos otro compañero que no está allí, que también este año se nos fue al cielo, Oscar. Este grupo tiene más de 30 años ya. Grupo de Oración María Reina de la Paz de Medellín. Recordamos que el 11 de abril del 82 la mamá nos dijo que es necesario que se formen grupos de oración, no solo en la parroquia de Medjugorje, sino en todas las parroquias. Y en esta foto que tomé al sol, donde en el fenómeno del sol aparece la imagen de la Virgencita, quiero recordar que la Virgen nos dijo también el 25 de junio del 2004 que los grupos de oración son fuertes y que a través de ellos puede ver que el Espíritu Santo obra en el mundo. Por eso es tan importante que nosotros, cuando vamos a Medjugorje y volvemos a nuestro país, tratemos de pertenecer a un grupo de oración. Y este fue el mensaje del 25 de septiembre del 2000, cuando yo estaba en Medjugorje. Y le estoy presentando una foto de Miriana, cuando tenía todavía las apariciones el día 2. Y se hacía el grupo de oración del día 2 para orar por aquellas personas que no han experimentado el amor de Dios. La Virgen solo una vez dijo no creyentes, pero todas las veces dijo aquellos que no han experimentado el amor de Dios. Y nos dijo que renováramos la oración en las familias, que formáramos grupos de oración y que así experimentaríamos el gozo en oración y en comunión, en común unión. O sea que en el grupo se da la común unión. Además dijo, todos los que oran y son miembros del grupo de oración están abiertos a la voluntad de Dios en el corazón. Esto de estar abiertos a la voluntad de Dios en el corazón es clave, hoy en día es una necesidad. Y entonces, finalmente les muestro otro grupo que fue conmigo en el 2015 a Medjugorje. Hoy se llama el Grupo de Oración de los Peregrinos de San José.
A la izquierda está Bernardo. Bernardo ya está en el cielo. Bernardo perteneció al grupo de oración por mucho tiempo, hasta su muerte, hasta su tránsito al cielo. Murió con la camándula en la mano, murió con el rosario en la mano, Bernardo. Para mí fue un gran ejemplo. Y el 19 de junio del 2021, recuerden que la Virgen nos dijo que oráramos por los grupos de oración, que son fruto de sus venidas. Muchos de nosotros pertenecemos al grupo Ayudemos a María de Iván, porque Iván fue el primero que formó un grupo de oración en Medjugorje y luego formó este grupo en Boston que nos está permitiendo orar con él los sábados y algunos martes. Y finalmente, para empezar el tema de hoy, el 25 de mayo del 83, la Virgen le pidió a una niñita llamada Yelena, a quien le había mandado el ángel de la guarda. Esta Yelena recibió un mensaje, tenía 10 añitos. Le dijo: reúne una veintena de jóvenes que estén dispuestos a seguir a Jesús sin reservas y tienes un mes para reunirlos. Yo los iniciaré en la vida espiritual. Pueden ser más de 20, incluso pueden ser adultos o niños, a condición de que todos acepten las reglas. Voy a salir un momento de la presentación porque alguien ha tocado la pantalla y se ha formado una rayita. Voy a ver si la logro eliminar. Entonces, miren qué curioso. La Santísima Virgen María, a través de una niñita Yelena y de otra niñita Mariana, 9 y 10 años, invita a sacerdotes, adultos y a otras personas, especialmente jóvenes, a formar un grupo de oración con unas características especiales. La semana pasada vimos que había básicamente 3 tipos de grupos de oración. Uno, el grupo de oración de la familia. Cómo orar en familia, que se puede reunir una vez, 2 veces a la semana. 2, el grupo de oración de amigos, que se pueden reunir en la casa de alguien o se pueden reunir también en la parroquia. Y 3, este grupo de oración, que es un grupo de personas consagradas a la Virgen. Yo lo llamo grupo cerrado y ya les voy a explicar por qué. Pero son personas que la Virgen va a consagrar. Y, atención, San Luis María Griñón de Montfort hizo una consagración muy hermosa, muy bella a la Virgen. Sin embargo, Medjugorje, la Virgen dijo que esta forma de pertenecer a un grupo de oración cerrado y comprometido es una consagración automática. Entonces, la Santísima Virgen María nos enseñó cómo formar no solo los grupos de oración abiertos, sino también los grupos de oración cerrados. De nuevo voy a compartir la pantalla para que continuemos. Entonces, Yelena y Mariana, 2 niñitas, empiezan a recibir alocuciones interiores. Este fenómeno es un fenómeno donde ellas no ven, sino que escuchan, es un escuchar en el corazón. Es una voz sin ruido de palabras, pero se sabe exactamente de quién es la voz. Y ellas distinguen la voz del ángel de la guarda o la voz de la Virgen María. Ellas invitaron las personas, esas 20 personas, pero llegaron más de 20, llegaron 43. Y una vez que llegó a este grupo, comenzó el grupo a ser formado directamente por la Virgen. Aquí está Yelena, ya adulta, cuando la Virgen la mandó a estudiar a la universidad en Estados Unidos, le consiguió su beca para que fuera a estudiar filosofía y luego se hizo doctora en teología en Roma. Actualmente vive con sus 5 hijos, su esposo. Yelena nos enseñó muchas cosas, pero muy profundas. Entonces, ¿qué le pidió la Virgen a este grupo? A estas personas, dijo la Virgen, les pediré que hagan penitencia por ciertas intenciones. ¿Sí ven? Ya es un grupo más consagrado. Ayunarán y orarán por el obispo. En aquel momento había dificultades con el obispo de Medjugorje. Entonces, los muchachos le decían a la Virgen: mamá, ¿qué hacemos? El obispo dijo esto, el obispo dijo aquello.
La Virgen dice, oren y ayunen por el señor obispo. Y esa es la actitud que aprendimos de la Virgen con cualquier sacerdote, con cualquier alma consagrada, orar y ayunar. Y dijo la Virgen, renunciarán a aquello que más les agrada, la bebida, el café, los placeres, la televisión, el tabaco, por ejemplo. Así que comenzó de entrada pidiéndole al grupo pequeñas penitencias, pequeños ayunos y oraciones. Y les dijo, es necesario que haya personas deseosas de consagrarse a la vida espiritual y otras dispuestas a consagrarse, más especialmente a la oración y al ayuno. Y aquí pienso yo que va también para las comunidades religiosas. Las comunidades religiosas que de una vez se han consagrado, pero aquí son laicos consagrados, miren qué belleza. Consagrarse a la vida espiritual desde la vida laica o desde la vida ya religiosa, y otras dispuestas a consagrarse más especialmente a la oración y al ayuno. Yo les daré las reglas que deben seguir. Las personas que sigan estas reglas estarán consagradas, sea cual fuere su estado, casados, solteros, religiosos, sacerdotes. De hecho, este grupo fue mixto. A este grupo entraron sacerdotes, entraron religiosas, entraron jóvenes, entraron matrimonios, entraron niños. Y la Virgen dijo, prometió entonces que las personas que siguieran estas reglas estarían consagradas fuera cual fuera su estado. Así que ustedes y yo tenemos esta oportunidad. Obviamente, no vamos a tener a la Virgen María con una niña dándonos alocuciones todos los días, no. Este grupo nos sirvió para aprender de él, y personas como el Padre Verar y otros han extractado, han hecho una destilación muy linda de estos grupos para sacar los grupos que llamamos grupos de amigos o abiertos y después los grupos cerrados. Me gustaría esta noche compartir con ustedes, más que la metodología de cómo se reúne un grupo, porque eso sí lo vamos a ver profundamente, me gustaría más que ustedes vieran qué fue la transformación vital, en qué consistió esa conversión, esa transformación de las personas que entraron al grupo de oración y cuáles fueron las reglas. Porque yo mismo he aprendido muchísimo, muchísimo de este grupo, no solo el grupo de oración, sino la forma de vivir. ¿Cuáles fueron las reglas que le dio la Virgen? Dio 8 reglas. La primera fue, renuncien a todas las pasiones y deseos desordenados. Por ejemplo, decía, eviten la televisión, especialmente los programas nocivos, el exceso de deportes, el deleite desmesurado de alimentos y las bebidas, el alcohol, el tabaco, etc. Bueno, algunos, como yo, apagamos la televisión y me di cuenta que las noticias me alteraban demasiado, así que no volví a ver televisión. Pero no solo la televisión, puede ser el deporte excesivo, puede ser otras cosas que tenemos nosotros que nos gustan mucho. El azúcar, los dulces, en fin, cosas que cada cual va a saber qué es lo que más le gusta. Observen que la primera regla no dice que seamos desequilibrados, sino al contrario, nos dice, vea, es un equilibrio. Renunciar a las pasiones y a los deseos desordenados es comenzar a equilibrar las emociones, es comenzar a equilibrar la vida. La segunda es muy fuerte, la Virgen ya lo había pedido en Mateo 6, 24, 34. Abandonarse sin reservas a Dios. Y dice la Virgen, dejen a un lado, el punto 3, dejen a un lado definitivamente toda forma de angustia. Quien se abandona a Dios no tiene lugar para la angustia en su corazón. Las dificultades permanecerán, pero servirán para el camino espiritual y para dar gloria a Dios. Más adelante la Virgen le va a enseñar al grupo que la angustia, esa tensión horrible que viene de adentro, no viene de Dios, viene del maligno. Entonces, abandonarse a Dios y empezar a confiar en Dios es el primer paso para dejar a un lado toda forma de angustia. Pero miren lo que la Virgen dice, las dificultades permanecerán.
¿Por qué? Porque lo dice, son parte del crecimiento espiritual. Sin cruz no llegamos al Calvario. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo. Entonces estamos viendo en los puntos 1, 2, 3, el negarse a sí mismo, negar su egoísmo, negar sus pasiones, sus deseos desordenados, abandonarse en Dios y confiar totalmente en Él. El cuarto fue bien curioso, le pidió al grupo, amen a sus enemigos. Arranquen de su corazón todo odio, amargura y juicio premeditado. Oren por sus adversarios y atraigan sobre ellos la bendición divina. Vean que la Virgen no se aleja para nada del Evangelio. Cuando uno lee San Mateo, del capítulo 5 al 8, el capítulo 5 al 8 está prácticamente una síntesis de todo el Evangelio. Y Jesús habla ahí de todas estas cosas. Amen a sus enemigos. Pero nos da las claves, nos dice, oren por sus adversarios y atraigan sobre ellos la bendición. El quinto fue fuerte. Ayunen 2 veces a la semana a pan y agua y reúnanse en grupo al menos una vez a la semana. Primero les dijo una vez a la semana la reunión del grupo, después lo hizo 3 veces. Pero el ayuno a pan y agua lo pidió siempre miércoles y viernes. El punto sexto fue, consagren un mínimo de 3 horas diarias a la oración. Entonces les preguntaban en qué consistían esas oraciones. Ella dijo, bueno, media hora en la mañana, media hora en la noche. También les dijo que la Santa Misa estaba dentro de esas 3 horas y el rosario. Entonces, por ejemplo, si alguna persona hace los laudes o hace la oración, la liturgia de las horas, eso estaría dentro de las 3 horas. La Santa Misa del Rosario, se hace la coronilla de la misericordia y puede hacer los 20 minutos de oración en la mañana y los 20 minutos de oración en la noche y le da para las 3 horas. Pero después la Virgen pidió algo, dijo, reserven momentos de oración a lo largo del día. Es decir, se requieren esos momentos íntimos en los cuales volvemos como a refrescar la idea de que Dios es lo más importante para nosotros, que lo ponemos a Él en primer lugar. Y son momentos de recogimiento para estar en intimidad con Dios, que puede ser los 15 minutos de silencio, o puede ser una meditación, o puede ser una lectura de la Biblia, pero en silencio. También les dijo que recibieran la Santa Comunión cada vez que les fuera posible. En aquella época estaba el gobierno comunista y había muchos controles, pero muchos de nosotros no tenemos excusa para no comulgar todos los días. En Europa ya muchas iglesias, catedrales han sido convertidas en museos. Nosotros tenemos muchas iglesias. Alrededor de mi casa yo cuento que hay 8 iglesias a las cuales puedo ir en el día, en menos de 1 kilómetro. Entonces, la Virgen va dándonos claves. La oración 3 horas al día, el ayuno. Y después dice la oración con recogimiento y quietud, que fue lo que hablamos hace 8 y hace 15 días. También nos dijo, cuando oren, háganlo con gran recogimiento. No miren continuamente el reloj, sino déjense guiar por la gracia de Dios. Y aquí se da el hecho de que si yo estoy contento, si la estoy pasando bien, si estoy con alguien que amo, el tiempo me vuela y no tengo que mirar el reloj. También en este punto 6, la Virgen dijo, no se preocupen demasiado por las cosas del mundo y confíen todo en la oración a nuestro Padre Celestial. Dice la mamá, cuando uno está preocupado no puede orar porque le falta la serenidad interior. Miren qué importante, uno va entendiendo que a través del tiempo ella nos dice, oren por la paz de su corazón, por la paz personal. Porque si yo no tengo paz personal, no puedo orar. Me falta la serenidad interior, no puedo tener recogimiento. Así que también hay que pedir eso, hay que pedir la paz personal. Y dice que Dios contribuirá a conducir a buen fin las cosas terrenas cuando se esfuerza a abrirse a las suyas. También explicó que los que iban a la escuela o al trabajo debían orar media hora en la mañana, media hora en la noche.
Y si es posible, participar en la Eucaristía. A ellos no les pidió las 3 horas. A los que trabajan o estudian les pidió en principio media hora en la mañana, media hora en la noche. Al final dijo, es necesario extender el espíritu de oración en el trabajo diario, es decir, acompañar el trabajo con la oración. ¿Qué hay que hacer? Al comenzar el trabajo, ofrecer una pequeña oración para entregar el trabajo al Señor. Al sentarse a comer, ofrecer la comida. Al acostarse a dormir, ofrecer el sueño. Al hacer, voy a caminar y voy a hacer un poco de deporte, le ofrezco el deporte. Lo que ustedes hagan, ¿no? Entonces así comienza a extenderse el espíritu de oración en el trabajo diario. El punto 7, miren que la madre no tiene miedo para decirle a los niños y para decirle a todo el mundo que el demonio existe. Nos dice, sean prudentes, porque el demonio tienta a todos los que se han decidido a consagrarse a Dios. Ustedes comienzan a orar y comienza a darles pereza, el demonio les pone actividades, los llaman, empieza a ocurrir una cantidad de cosas que tratan de sabotearles a ustedes su oración. La Virgen dice, el demonio les sugerirá que están orando demasiado. 3 horas, 2 días ayunando, te vas a morir. No, 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 debe ser como los demás jóvenes, busca los placeres, ve a las parrandas, etc. La Virgen dice, no deben escucharlo ni obedecerlo. Ya ustedes saben que Satanás nos habla como de una forma telepática. Nos llegan como pensamientos que no los tenemos nosotros, nos llegan a nuestra mente. Porque los espíritus se comunican como de una forma telepática. Deben prestar atención a la voz de la Virgen. La voz de la Virgen. Oigan esto. Ella nos habla no solo a través de los mensajes. Ella nos habla muchas veces cuando estamos orando, en silencio o frente al Santísimo. Es muy común. Y nos dice unas cosas tan lindas ella. Entonces, cuando aprendemos a hacer esa oración que yo les decía de recogimiento y quietud, ustedes van distinguiendo la voz de la Virgen. Es una voz dulce, hermosa. No es física, pero ustedes las distinguen y no se olvida nunca. Dice la Virgen, entonces, cuando la fe sea fortalecida, el demonio no logrará seducirlos más. Así que una de las funciones del grupo de oración es fortalecer la fe, defenderse contra el demonio, aprender en grupo a apoyarse para el ayuno, para la oración, aprender en grupo para ir a la Eucaristía, e irse ayudando a ser como hermanos, como la primera comunidad. ¿Se acuerdan los primeros cristianos? Mírenlos cómo se aman, decía la gente. Así que la Virgen termina diciéndole, oren mucho por el obispo y los responsables de la iglesia. No menos de la mitad de sus oraciones y de sus sacrificios deben ser consagrados a esta distinción. Así que estos grupos consagrados, llamémoslo así o cerrados, la mitad de sus oraciones van por el obispo, por los responsables de la iglesia. Porque ya sabemos que si un obispo falla, que si un sacerdote falla, que si un párroco falla, eso afecta muchísimo a muchas personas. Hagamos entonces un pequeño resumen de estos 8 puntos de la regla. Y cada uno puede ir pensándolo. Eso está en el libro de los mensajes, también lo pueden conseguir. Y son reglas para las personas que quieren profundizar más entonces en esta consagración a la Virgen. Renunciar a su egoísmo, las pasiones, los deseos desordenados. 1. Abandonarse y confiarse en Dios. Dejar la angustia y las preocupaciones. O sea, seguir abandonándose en Dios. Amar a los enemigos. Ayuno miércoles y viernes a pan y agua. La Virgen les va a dar la gracia. Hay que pedírsela, pero ella nos va a dar la gracia de todas estas cosas. Porque si ella no lo dice es porque el Señor no lo puede conceder. Las 3 horas diarias de oración, luego el estar alerta y estar prudentes, porque el demonio, apenas comiencen ustedes a trabajar en un grupo de oración, van a venir todos los problemas, en la casa, en la familia, en el trabajo, en todo. Y la 8ª era consagrar
siquiera la mitad de las oraciones por el obispo y por los responsables de la iglesia. Una de las cosas que yo hago, que lo aprendí, es adoptar religiosas y adoptar sacerdotes con nombre y apellido, y los voy llevando en mi diario y voy orando por ellos todos los días. Hoy se sumó a mi lista el padre César de México, quien hoy recibió el libro de los mensajes allá en México y quiere escuchar la Escuela de María también. Así que vayan sumando sacerdotes y religiosas y almas consagradas. Ahora voy a empezar a compartirles cómo lo fue educando la Virgen. Más que la metodología, veamos la vida primero. El 26 de julio del 83 les dijo: vigilen, este es un momento peligroso para ustedes. Satanás tratará de alejarlos de este camino. Los que se entregan a Dios siempre sufren los ataques de Satanás. Entonces, mire lo primero que hizo la Virgen: alerta. Comienza un grupo de oración, comienzan los grupos de guerra, comienzan las personas que tienen dificultades, comienzan los cambios de horario, comienzan todos los problemas. ¿Y quién quiere alejarnos de esto? Ya sabemos quién. El 29 de julio del 83, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, revísenlo y lo cierren. El 29 de julio del 83, al grupo de oración volvió a decirle: yo solo deseo que sean felices, que estén llenos de alegría, llenos de paz y que anuncien a todos esta paz. ¿Qué quiere la Virgen de nosotros? Miren qué bonito. Le dice al grupo: es que yo quiero que sean felices. Qué rico que ustedes estén llenos de alegría y llenos de paz. Y esa paz no se les va a quitar ningún problema. Por grave que sea, no se les va a quitar ni la alegría ni el gozo de estar con Dios. Así que pertenecer a un grupo de oración, prepárense. Prepárense a ser felices, prepárense a tener esa alegría y esa paz. Pero el 31 de julio del 83 le recordó al grupo, le dijo: ustedes están llenos de entusiasmo, ustedes quieren ir y cambiar el mundo, ya quieren hacer como Marta, muchas actividades. Dijo: empiecen por su familia. Así que el grupo de oración, muchos de ellos tenían familias que no oraban. Y la Virgen les dijo: ok, vamos a empezar a trabajar en la familia. Y cada uno hizo su altarcito en su casa y cada uno comenzó a orar en la casa también. O sea, no solo se reunían con el grupo de oración, sino que empezaron a hacer la oración en la familia. Eso nos pasa muchísimo a nosotros cuando llegamos a los grupos de oración, porque llegamos al grupo pero no teníamos ni oración personal ni teníamos oración en familia. Entonces la Virgen nos devuelve y nos va formando para que volvamos a la oración personal y a la oración en familia o por la familia. También la Virgen, el 5 de agosto, les dijo algo muy lindo. Les dijo: me siento feliz, pero mi alegría no será completa hasta que ustedes también estén llenos de alegría. Pero no podrán estarlo hasta que lleguen a comprender mi inmenso amor. En un mensaje dijo: si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Cuando uno entiende que lo aman, cuando uno sabe que es amado por la persona que uno quiere que lo ame, se da un grado de gozo y de felicidad muy grande. Imagínense cuando empezamos a darnos cuenta cómo nos ama la Virgen María. Y cuando nos damos cuenta cómo nos ama Papá Dios, cómo nos ama nuestro Padre, cómo nos ama Jesús, cómo nos ama el Espíritu Santo, es tremendo. Al año siguiente, el 5 de agosto, la Virgen les dijo que ella cumplía años en la tierra el día 5 de agosto. Pero en el 83 todavía no se los había dicho. El 8 de agosto les dijo: deseo que toda la vida de ustedes se convierta en oración. ¿Recuerdan que don Bosco, cuando lo iban a canonizar, decían que él no oraba? El abogado del diablo decía: don Bosco no ora. Cuando empiezan a estudiar, que él oraba mientras hacía deporte, oraba mientras trabajaba, oraba mientras enseñaba a los niños, oraba mientras caminaba, oraba todo el tiempo, decían: ¿a qué hora no ora don Bosco? Entonces la Virgen va diciendo: es que la vida de nosotros se va a volver una relación con Dios.
una comunión con Dios, una comunicación con Dios. O sea que el grupo de oración no solo quiere que seamos felices la Virgen, sino que nuestra vida, toda nuestra vida se vuelve una florecita que perfuma, una florecita llena de oración. El 11 de agosto ya empezó a darles consejos para poder reunirse. Les dijo, hijitos, no vivan en la ansiedad, que la paz une sus corazones. No se olviden, toda forma de perturbación proviene de Satanás. Así que al entrar al grupo de oración, lo primero que hay que hacer después de invocar al Espíritu Santo es mirar un poquito qué ansiedad, qué angustia, qué nos desespera, qué tenemos adentro, qué preocupaciones. ¿Y qué hay que hacer? Entregárselos a la Virgen y ya, con toda tranquilidad, entregárselos a ella para que ella se los entregue a Dios. Porque no se puede orar en ansiedad. La persona que tiene ansiedad comete errores, se le olvidan las cosas, uno se despista cuando está con esa ansiedad. Y esas perturbaciones vienen de Satanás. Un día Miriana estaba empezando la oración cuando de pronto se le apareció una virgen muy rara. Se le apareció la virgen, pero una virgen muy rara que le decía, Miriana, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras y te lo doy. Miriana decía, ¿cómo así? ¿Qué es esto tan raro? Y le hablaba de unas formas tan egoístas, tan raras, y de pronto apareció la verdadera Virgen y era Satanás que se había disfrazado de Virgen para perturbarla y para engañarla. La Virgen le dijo, Miriana, perdóname que haya permitido que tengas esta experiencia, pero es necesario que tú sepas que Satanás existe, que Satanás quiere engañarte. Entonces, nosotros no tengamos duda de que existe, que es un enemigo. Y apenas entre usted a la escuela de María o a los grupos de oración o lo que sea, va a comenzar a perturbar. El 15 de agosto dijo, tengan cuidado de no sofocar el espíritu de oración en ustedes. Satanás está enojado con quienes ayunan y se convierten. La oración va limpiando, va esmerilando y va preparando la conversión también. Y el ayuno, que es oración del cuerpo, nos saca todas las rabias, los malestares, los mal genios, las incomodidades. Al principio el ayuno es terrible. ¿Por qué? Porque nos saca todo lo que llevamos adentro para que nos convirtamos. Pero también la Virgen nos dice, tengan cuidado de no sofocar el espíritu de oración en ustedes. Por ejemplo, la yoga, la filosofía yoga o el New Age o la angelología, esa gente que invoca ángeles, que no es lo que se debe hacer como lo invocamos nosotros, o el espiritismo, va haciendo que las personas pierdan la piedad, el don de piedad. Y eso apaga el espíritu de oración. No es que yo medito, es que yo uso mantra. Eso apaga el espíritu de oración. Alguien me preguntaba en estos días, pero Omar, entonces la yoga es mala. Yo le dije, mira, no, lo que pasa es que la yoga con sus 84,000 asanas te va a activar todas las glándulas interiores y tú no vas a poder controlar esas energías. Y además te va a quitar el espíritu de piedad porque va a hacerte sentir que tú estás lográndolo todo por ti mismo. No, Dios es un Padre y cuando oramos entramos en relación con Dios, con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el grupo de oración, por eso es que se va limpiando de todas estas cosas. Miren, eso fue muy poco a poco. Ya el 18 de agosto les decía, tengan cuidado con cada pensamiento. Miren qué bonito esto. ¿Por qué cada pensamiento? Porque el diablo nos va a atacar con telepatía. A veces ustedes están caminando y les llega un pensamiento, se están bañando, les llega un pensamiento, están tranquilos y llega un pensamiento, dice la Virgen. A Satanás le basta un mal pensamiento para alejarlos a ustedes de Dios. Y ahí viene el orar siempre, decir, Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del maligno.
y tener el discernimiento. Si ese pensamiento les da angustia, les da perturbación, eso no viene de Dios. Por ejemplo, andan pasando un mensaje falso de Iván, que un sacerdote habló con Iván y una cantidad de cosas que generan perturbación, miedo, pánico. Eso no es verdad. De inmediato ustedes pueden hacer el discernimiento. Ahora hay pensamientos que son como telepatía. Satanás les hace ver, no, eso lo hace todo el mundo. No lo vas a hacer tú. Mira, fulanito, peranito, menganito, hacen eso. O que va a hacer eso malo, nadie te ve, no te preocupes. Esos pensamientos no vienen de ustedes. Y un solo mal pensamiento que tengamos nosotros nos puede alejar de Dios. Por eso cuando nos confesamos y entramos en la misa decimos, yo me confieso porque he cometido pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y muchas veces no nos damos cuenta de los pecados de pensamiento. Pero Satanás tampoco puede conocer lo que ustedes piensan. Él no puede conocerlos. Él tampoco puede conocer los que ustedes rezan. Él no puede. Él puede ver que, o los demonios pueden ver que ustedes estén orando. Sin embargo, si ustedes tienen su casa protegida con las imágenes, el agua bendita, las muchas cosas, a él le va a costar mucho más. Y para él llegar donde ustedes tiene que ser que Dios permita. Y Dios no va a permitir que haya una tentación más fuerte que la capacidad de ustedes. Ya sabemos que Satanás atacaba al Padre Pío, pero ya sabíamos que el Padre Pío salía más fortalecido después de estos ataques. El 29 de agosto del 83, la Virgen les dijo otra vez, no se inquieten, no se preocupen. Toda agitación proviene de Satanás. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que estar siempre en calma, en paz, porque todo lo guía Dios. Miren, nos pasa mucho cuando entramos al grupo de oración, que uno trae preocupaciones y llega, mire, yo necesito que oren por fulanita que está en la UCI. Yo necesito que oren por mi hijita que le pasó esto. Yo necesito que oren por mi amigo, por mi papá. Entonces venimos un poco agitados. No es que no vamos a orar por esas intenciones, por supuesto que vamos a pedir por todas esas necesidades, pero sin inquietud, sin preocupación, sin agitación, sabiendo que Dios es nuestro papá, un papá que nos ama infinitamente, que tiene el control de todo, que no se mueve la hoja de un árbol sin que lo permita. Pues van viendo cómo la Virgen fue educando al grupo poco a poco. O sea que no les dijo, entren a reunirse ya, comiencen con el Espíritu Santo, hagan una lectura, mediten la lectura, hagan esto, hagan el rosario. No, lo fue llevando poco a poco y primero lo fue formando. Después, el 2 de septiembre, les dijo, no se sorprendan si les digo esto. Ustedes son débiles porque oran poco. Si están muy ocupados con el estudio del trabajo, oren al menos media hora en la mañana y media hora en la tarde. Busquen también otros momentos durante el día para la oración. Recomiendo que asistan diariamente a la misa. Ya se los había dicho, pero la Virgen veía que oraban poco. Y esto nos pasa a todos cuando entramos a un grupo de oración. A veces no oramos sino el día que vamos al grupo o el domingo cuando vamos a misa. Pero la Madre nos dice, en la medida que ustedes vayan orando más, es como cuando hace ejercicio una persona, el cuerpo se va tonificando, el cuerpo se va fortaleciendo más. Igual es con la oración. A medida que vamos orando un poquito más, un poquito más, un poquito más, vamos generando el hábito. Por la mañana, levantarse media horita antes y por la noche, no hacerlo muy tarde porque ya estamos muy cansados, ya no podemos concentrarnos, ya estamos tan agotados que no vamos a rezar. Entonces, buscar esas horas, ir organizando ese horario para ir orando poquito a poco. Mire que ella no dice, entren a las 3 horas de un tiro. Media hora en la mañana, media hora en la tarde, y si pueden, vayan a la misa. Así comenzó. Igual con los muchachos, los videntes. Lo primero que les enseñó fue un Padre Nuestro. Después ellos hicieron los 7 Padre Nuestros, Ave María y Gloria, y ella les dijo, agreguen el credo.
Después, cuando tenían los 7 Padres Nuestros, Ave María, Gloria y el Credo, les dijo, ahora un rosario. Y después la misa. Y después, a través del grupo, los llevó a los 3 rosarios. Y hoy en día, que son 4 misterios, serían 4 rosarios. Sigue la Virgen. Vamos en septiembre del 83 y empieza a hablar con los que estudian. Le dice, quienes vayan a la escuela no apaguen el espíritu de oración. Los que van a la escuela por la tarde procuren ir a la misa en la mañana. Allá la misa era en la mañana y en la tarde, entonces les da a entender que pueden ir a la misa. Dice, y que durante el día en la escuela aprovechen los momentos de descanso para retirarse a orar en recogimiento. Dios los ayudará y sus estudios mejorarán. Alguien me dirá, bueno, pero es que yo en mi trabajo, ¿qué hago? Sí, hay momentos de pausas activas o hay momentos de almuerzo o de algún refrigerio. Ustedes pueden retirarse a algún lugarcito. Incluso he visto personas que cuando han hecho esto, otros compañeros y compañeras le preguntan, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo un poquito de oración. ¿Te puedo acompañar? Y además de ser testimonio, van ayudándole a otros. Y la Virgen dice, Dios los ayudará y sus estudios mejorarán. Este es un buen consejo para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, que en la escuela o en la universidad hagan un ratito de oración. Qué bueno sería, como en una empresa Baidu, que estoy asesorando aquí en Medellín, y en otra empresa Extra. Hay un sitio dentro de la empresa donde hay como una especie de mini capilla donde está la Biblia y donde la gente puede ir a orar. Eso es muy bonito. El 2 de octubre del 83, la Virgen le dijo, en este periodo ayunen 3 veces por semana porque hay necesidades urgentes en la iglesia. Siempre la Virgen le empezó a pedir al grupo que oraran por una razón. Entonces, los llevó a 3 veces en esos días, no todo el tiempo, recuerden, todo el tiempo es miércoles, viernes, ayuno, salvo que si el viernes es un día festivo, o el de hoy, que es un día feriado de la Virgen del Pilar, podía haber ayunado ayer en vez de hoy. En ese tiempo les pidió 3 veces por semana. Y miren que en la medida que ellos van aprendiendo a ayunar, la Virgen después les va a decir que con el ayuno y con la oración se pueden vencer las guerras, comenzando por las guerras personales, la guerra de nuestro corazón. Y después, todas las guerras, todas las guerras. El 15 de octubre, ella los va llevando semana a semana. Ese día la regañó. Y eso nos pasa en los grupos. A veces los grupos comenzamos muy bien y de pronto, wow, perdemos como el ánimo, nos venimos abajo. Ese día la mamá le dio un regañito. Miren cómo regaña a la Virgen, para que ustedes, las mamás y los papás, vean que regañar no tiene nada de malo. Dice, no deseo seguir siendo la que continúan a rechazar cuando dicen, basta por ahora. De este modo, no deseo seguir con ustedes. Que les dé lo mismo si estoy o no estoy con ustedes. Deben orar y no decir jamás, no importa si hoy no hemos orado. Es decir, algunos no oraban y decían, bueno, no importa, mañana me desquito. No, hay que reflexionar por qué no estoy orando. Hay que reflexionar por qué estoy diciendo, por ejemplo, las benditas mentiras que llaman mentiras piadosas, que no son piadosas. No hay ninguna mentira piadosa, todas las mentiras son malas. Satanás es el padre de la mentira, de todas las mentiras. Entonces, en vez de decir, no, no vale la pena, es una mentirita, no. Sí importa. Y si dejamos de orar, sí importa. A ella, a la Virgen le importa, porque ella quiere que nosotros crezcamos, quiere llevarnos al cielo, quiere también que nosotros le ayudemos. Entonces, les dijo, si ustedes perseveran en la oración y en el ayuno, obtendrán todo lo que pidan. Jesús le decía a los apóstoles que había cierto tipo de demonios que no se podían expulsar, sino con la oración y el ayuno. Entonces, aquí la Virgen siguió formando el grupo poco a poco, casi se demoró un año, llevándolos de la manito. El 29 de noviembre
le dijo, yo soy su madre llena de bondad y Jesús es su más grande amigo. No permanezcan en silencio frente a él, sino ábranle el corazón. Confíenle sus sufrimientos, confíenle sus aspiraciones desde lo profundo del corazón. Y ya nos empieza a enseñarnos a hablar con Jesús. Jesús es mi amigo. Pero si ustedes tienen un amigo o una amiga, no van todos los días. Ve, amiga, ¿me puedes prestar 100,000 pesos? Al otro día, amiga, ¿me puedes prestar 50,000? Al otro día, amiga, ¿me puedes dar esto? Amiga, ¿me puedes dar un carro? Amiga, ¿me puedes dar esto? No, no es una amiga entonces, no es un amigo, es una vaca lechera. A veces confundimos a Dios con una vaca lechera. Miren, aquí la Virgen nos está enseñando. En el silencio, oigan eso, en el silencio podemos también abrir el corazón al Señor y confiarle nuestros sufrimientos. ¿Quién no los tiene? Nuestros deseos, nuestras aspiraciones, las decisiones que van a tomar desde lo profundo del corazón. Y se lo pueden decir, bien sea mental, bien sea verbalmente. Y la madre dice, serán fortalecidos por la oración y orarán con un corazón libre, en paz y sin miedo. Sin miedo. Sin miedo a decirle al Señor todo lo que ustedes necesitan, sus aspiraciones, sus proyectos, sus planes. Esto es muy lindo, ¿no? ¿Y dónde mejor se puede hacer que ante el Santísimo? Creo que este joven Carlo Acuti es un ejemplo para todos nosotros. Este muchacho, pues, ¿cómo le hablaba a Jesús de bueno? La Eucaristía. Santa Teresa de Jesús también, que vamos a tener su fiesta esta semana, le hablaba así. Ella nos enseña en el libro el libro de la vida, decía que los mejores negocios los hacía ella después de comulgar, porque se ponía a hablar con Jesús y le contaba todo lo que tenía. Y en el libro de las fundaciones también lo menciona. Entonces, la Virgen fue llevando al grupo y ya el 14 de marzo del año siguiente le seguía diciendo, oren y ayunen para que el reino de Dios venga a ustedes, para que mi hijo los encienda en el fuego del Espíritu Santo. Vean qué potente es la oración y el ayuno. Así que los grupos cerrados, ¿en qué consisten? Normalmente son grupos de menos de 15 personas, inclusive si son menos, mejor. Porque 15 porque algunos se van a ir yendo, pero el que se va ya no puede volver a entrar. Y una vez que el grupo se cierra, el grupo normalmente está unos 6 meses abierto, mientras se conocen, mientras van aprendiendo a orar juntos. Pero ya una vez que el grupo decide cerrarse para crecer juntos, ya nadie va a entrar. El que se quiera salir se puede salir, pero ya no entran otras personas, porque un grupo que tenga 1 año, 2 años, 3 años avanzando en este proceso de la oración, va a llegar una persona que no sabe y no va a seguir el ritmo. ¿Qué es lo que hacen normalmente o qué hicieron estos muchachos? Cuando ya tenían 4 años orando, la Virgen les dijo, bueno, ahora sí pueden tomar las decisiones que quieran. En estos primeros 4 años no decidan ni la vida religiosa, ni la vida matrimonial, ni nada. Después de 4 años ustedes deciden. Después de los 4 años, muchos de ellos formaron grupos y transmitieron su experiencia a otras personas que no tenían la experiencia del grupo. Bueno, el 28 de marzo del 84, la Virgen ya empezó a hablarles de preparación de la misa. Les dijo, al salir de su casa, camino hacia la misa, comiencen a prepararse. Y mientras iban hacia la iglesia, dicen, recójanse espiritualmente. Inclusive les decía que siempre, siempre, siempre había que orar al Espíritu Santo antes de la misa. Y les dijo, y después de la misa, nunca se vayan de la iglesia sin agradecer apropiadamente a Dios. Miren, los que estamos aquí hoy, por favor, cuando vayamos a la Santa Misa, hagamos los 7 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias después de la misa. Otras personas van a ir aprendiendo, no lo juzguemos, ellos no saben. Pero, por favor, no se vayan nunca de la iglesia sin agradecer el don infinito de la Eucaristía que acabamos de recibir. Así que la Virgen pone la misa en el centro de la vida. Prepararse antes de llegar a la misa y agradecer después de la misa.
Incluso el 29 de marzo les dijo, hijos míos, ustedes tienen que estar en un estado de ánimo especial cuando van a la misa. Por eso en la Escuela de María también más adelante vamos a estudiar la misa. La Virgen dijo, si ustedes fueran conscientes de a quién van a recibir, saltarían de alegría en el momento en que se acercan a comulgar. Es que si supiéramos eso, hasta moriríamos de amor. Tenemos que estudiar la misa y comprender que la misa es la oración más grande, que el regalo infinito que tenemos de la Eucaristía, donde recibimos al Hijo, pero en el Hijo recibimos al Padre, y en el Hijo y el Padre recibimos al Espíritu Santo en una hostia, es algo realmente inmenso, maravilloso. Y el 30 de marzo les dijo, hijos míos, deseo que la Santa Misa sea para ustedes el don del día. Espérenla. Deseen que comience porque Jesús mismo se da a ustedes durante la misa. Anhelen ese momento en que serán purificados. Oren mucho para que el Espíritu Santo renueve su parroquia. Si la gente asiste a misa tibiamente, regresa a casa fría y con el corazón vacío. Ven qué espectacular cómo la Virgen fue formando al grupo antes de que se fueran volviendo esos hermanos, esa comunidad hermosa. Lo fue llevando, le fue enseñando de las reglas, le fue enseñando del ayuno, de la oración, de Satanás, de no entrar en la angustia, de entrar en paz, de poder aquietarse. Y lo fue formando poco a poco, porque eso es lo que ella al final quiere. Voy a terminar la última transparencia y voy a suspender por hoy, porque esto es más largo. Yo recopilé todos estos mensajes al grupo de oración, probablemente ustedes no lo consiguen en un libro, hasta que de pronto Yelena o Mariana nos revelen todos estos mensajes, pero los he recopilado para esta charla y la que viene, porque es muy, muy importante entender cómo la Virgen nos forma para ser un verdadero grupo de oración. Entonces, el último mensaje que vamos a ver por hoy fue en abril del 84. Hoy quiero revelarles un secreto espiritual para que estén más protegidos del mal, el mal que los rodea, y puedan estar más cerca de Dios. Ella lo llamó principio de conciencia activa. Y miren qué sencillo es. Por la mañana, es decir, después de haber orado suficientemente, después de la media horita de oración o el tiempo que ustedes hayan orado, lean un pasaje del Evangelio. Ojalá el Evangelio del día. Hagan que esa palabra se arraigue dentro de ustedes y consérvenla en su corazón durante todo el día. Tráiganla a la mente y vívanla, especialmente en los momentos de prueba y dificultad. De esa manera podrán comprobar en la noche que se sienten más fuertes y más unidos a Dios. Esta es otra comunión. Están comulgando con la palabra de Dios desde la mañana. Y si encima de eso van a la misa y vuelven a escuchar la palabra de Dios, qué belleza, porque va a entrar por los poros, va a entrar hasta lo más profundo del corazón. Lo llama principio de conciencia activa. Experimentenlo para que vean. Por la mañanita lo leen, o yo siempre mando en la Escuela de María el Evangelio del día con una pequeña reflexión y con unos mensajes de la Virgen a la luz de ese Evangelio. También lo pueden usar. Y yo mismo, esa Escuela de María, yo la escucho varias veces al día. ¿Por qué la escucho varias veces al día? Porque necesito traer a mi mente y vivir esa palabra de Dios, hacer el principio de conciencia activa. Bueno, voy a hacer unos minuticos de preguntas. Voy a parar aquí un momento porque vean ustedes que entrar a un grupo de oración cerrado no es ya, formemos un grupo de oración y cerrémoslo y vamos a orar. No. Vean que es casi un proceso de consagración a Dios desde la vida que tenemos, desde donde ustedes están. Y eso significa que nos podemos consagrar a María y a Jesús desde la situación actual donde cada uno de nosotros estamos.
Vamos a continuar dentro de 8 días porque tengo más mensajes que he recopilado del grupo de oración, donde la Virgen nos enseña cómo vivir y luego al final veremos la metodología. Entonces, como siempre lo hacemos, hagamos si hay alguna preguntita, levantamos la mano y con mucho gusto, si está en mi capacidad. Beatriz Rivera, buenas noches, Beatriz, dime. Buenas noches para todos. Omar, buenas noches. Justo hoy me dice alguien en la empresa donde estoy trabajando que no se debería ayunar cuando se trabaja, que porque Jesús mismo lo había prohibido. ¿Tú qué me dices de eso al respecto? Mira, qué equivocada está esa persona, ¿no? Jesús les dijo que mientras estaba el novio, que era él, en la fiesta de matrimonio con la iglesia, ¿quién ayuna durante una fiesta de matrimonio? En la fiesta de matrimonio no se ayuna, pero los judíos ayunaban siempre 2 días a la semana. El que no ayuna es porque no sabe la belleza del ayuno. En nuestra iglesia olvidó el ayuno por muchos años. Solo algunos, ustedes van a ver que San Francisco de Asís ayunaba 3 veces a la semana y hacía 2 cuarentenas de ayuno, o sea, dos periodos de 40 días de ayuno al año. Santa Clara ayunaba 3 veces en la semana y hacía no 2, hacía 3 cuarentenas de ayuno al año. Todos los santos han orado y ayunado, todos. Entonces, ustedes pueden ver la potencia, háganlo, experimentenlo. Experimenten la oración y el ayuno. Yo trabajo intensamente, a veces me levanto 4, 3 y media de la mañana, trabajo hasta las 11 de la noche. Y eso no me afecta. Y voy a fábricas y estoy todo el tiempo en actividad. No. Hay personas que dicen, no, es que yo ya pasé de los 60 años. Yo tengo 74 años y puedo ayunar miércoles y viernes. Y a veces ayuno un poco más. No es así, Beatriz Elena. Esta persona está equivocada. En la Biblia vas a encontrar que Moisés ayunó 2 veces, 2 periodos de 40 días. Jesús ayunó 40 días antes de salir a su vida pública. Y por algo la Virgen María viene a refrescarnos el ayuno que hacía la iglesia primitiva. Hay alguien que no sé quién es, me dice del iPhone, levanta la manito. Gracias, Beatriz Elena. Después hablaremos con más calma del ayuno, ¿ok? ¿Quién tiene el iPhone? ¿Puede abrir el teléfono? Omar, buenas noches para todos, muchas gracias. Andrea López, no sé por qué no aparece mi nombre, pero muchas gracias por el espacio. Sí, básicamente era una duda también al respecto del ayuno, porque pues la oración es muy meritoria, ¿cierto? Cuando estamos en gracia de Dios, la Eucaristía, Sí. y es una de las, creo que es generalizado la ignorancia que hay con respecto al ayuno, porque hoy en día hay tendencias de ayuno de que los ayunos intermitentes, ayunos pues que proponen la nueva era. Sí. Entonces, en mi caso en particular es un propósito y es una bendición estar en esta charla, porque yo tuve la fortuna de ver los audios que usted hizo de cómo hacer el pan para ayunar a pan y agua, pero es muy cargado de productos que tienen como azúcar o dulce. En mi caso, pues no debo consumir tanto dulce ni azúcar como la granola. Entonces, Okay. no sé si tengamos la fortuna o otra forma o haya otra forma de... Oh, sí. Porque por el tema del azúcar bajita tampoco puedo quedarme ayunar y porque estoy trabajando además. Muy Entonces, bien, Andrea. Qué bueno, qué bueno. ¿qué recomendación nos haces a los que no podemos dejar de consumir por la glicemia y no podemos consumir dulces? Bueno, Gracias. muy buena pregunta, Andrea. Gracias. Un abrazo. Mira, Un abrazo. hay varios tipos de panes, y inclusive no solo de la harina normal. Voy a buscar, les prometo, para la sesión que vamos a hacer de ayuno, voy introduciendo un poquito entonces en cada charla algo sobre el ayuno. Hay varias formas de hacer el pan, por ejemplo, con el pan de espelta o de otras formas, y también lo puedo hacer sin azúcar, ¿no? Así que te prometo que
que vamos a buscar respuestas de varios tipos de panes. Pero también te quiero decir algo. Si para ti, por ejemplo, la harina te da alergia, puedes hacerlo con arroz integral. O sea, lo importante es que haga una comida simple o con arepa integral, por ejemplo. Lo importante es que hagas una comida simple y puedes ir reuniendo los componentes para que tu cuerpo entienda, tu cuerpecito entienda que él también va a orar con el ayuno. Y cuando te provoque tomar un café o te provoque comer una fruta, comer algo, tu cuerpo va a entender que estás ayunando. ¿Sí? Puedes reducirlo a una comida simple y te prometo que te voy a mandar por lo menos 5 maneras de hacer estos alimentos para el ayuno. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien tiene alguna Gracias, otra? Omar, muy amable, gracias. Un abrazo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Omar, buenas noches, Omar, con Patricia Remolina de Bucaramanga. Patri, Te ¿cómo bendiga. estás? Qué alegría saludarte. Bien, eso, Omarcito, quería como hacer una anotación con el ayuno también, de quizás no volvernos tan escrupulosos, tan rígidos. La Virgen también lo ha dicho que la mejor forma de ayunar es a pan y agua. Pero fíjate la opción tan bonita que nos das en la sencillez de una comida ligera, digamos un arroz sin sal, una masa de arepa sin sal, por ejemplo, ¿no? Y lo más importante que la forma en sí del alimento, que debe ser sencillo, es la actitud del corazón en la sencillez de decir voy a sacrificar, de no comer carne, de no comer mi pescado, de no comer mi postre favorito, de no comer lo que a mí tanto me agrada para ir como controlando los sentidos y hacer este ayuno agradable a la Virgen. No sé si estoy en lo cierto, Omar. Estás en lo cierto, Patri, está bien. Miren qué espectacular cómo la Virgen, para llegar a los grupos de oración, para entrar a oración, nos va diciendo que el ayuno y la oración son una fórmula impresionante. Lo repite más de 270 veces en los mensajes. La fórmula ayuno más oración, dice que es una fórmula poderosísima. Hay que probarlo, hay que experimentarlo y buscaremos la manera de que ustedes puedan hacer su ayuno miércoles y viernes. Pero hoy me gustaría que se concentren en lo siguiente, que la Virgen María quiere que tengamos grupos de oración, bien sea en familia, en amigos, o este grupo que sería el grupo más profundo de oración. Y por eso es que me detengo más en este grupo, porque aquí es donde aprendimos cómo orar, cómo ayunar, qué es la misa, la importancia de orar antes de la misa, de no irse de la misa sin dar gracias, de no entrar en la oración con angustia, con miedo, con desesperación. Sí, todas estas cosas la Virgen lo fue enseñando a este grupo y a través de ese grupo nosotros podemos destilar y sacar la fórmula para organizar los grupos. Y poco a poco ustedes van aprendiendo y lo van haciendo. Algunos han puesto en el chat también varias fórmulas de ayuno. Vean su chat en este momento. Bueno, ya hemos llegado al límite del tiempo de hoy, pero en la próxima semana seguiremos hablando de estos mensajes que la Virgen dio al grupo de oración, que para mí son una escuela profunda, porque son 4 años donde ella personalmente enseñó todo lo que había que hacer para orar. Y además, quería pedirle a los que puedan, enseguida, los que quieran de ustedes acompañarme, estoy haciendo una novena al Espíritu Santo por mi amigo José García, José Manuel, quien queremos mucho, compañero de peregrinación a Medjugorje, también es un gran apóstol del grupo de Lazos de Amor Mariano, y que tiene una necesidad importante porque fue detenido y necesitamos que el Espíritu Santo lo ayude. La Virgen dijo, ustedes no saben orar porque piden muchas cosas, pero no piden el Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, tendrían el don de los dones. Entonces, tengo que cerrar ahorita este Zoom, pero en unos minutitos voy a enviar el Zoom para
los que quieran acompañarnos en la novena al Espíritu Santo por José Manuel. Y recuerden, cuando ustedes tengan una necesidad, primero, orar al Espíritu Santo. Eso nos enseñó la Virgen María en los grupos. Pidámosle la bendición entonces a mamá y que cada uno de nosotros, madrecita querida, haga el eco de esta charla de hoy que va a quedar en YouTube. En unos minutos queda en la Escuela de María, Reina de la Paz, en YouTube. Lo pueden difundir a otros, madrecita, y haz que muchos podamos tomar nota de estos apuntes y aprender en nuestros grupos de oración lo que tú quieres enseñarnos. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí hoy. Te pedimos a través de la Virgen María, San José, los ángeles y los santos, que nos obtengas esta bendición y que con esta bendición podamos crecer en la oración, en esta oración del corazón. Con San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Madrecita, danos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias por haber respondido a su llamado.